La mayoría de los jardineros gastarán más de $180 esta temporada en pesticidas, y la mayoría de ellos aún perderá entre el 30 y el 40% de su cosecha. Esto es lo que nadie en el centro de jardinería le dirá. Un agricultor en el centro de Texas, llamado Earl Whitfield, de 71 años, no ha comprado ni un solo pesticida en 11 años. La temporada pasada, su huerto de medio acre produjo más de 800 libras de comida. ¿Daños por plagas? Menos del 8%. Su costo total de control de plagas para el año fue de $2. No $200, $2. No usó un aerosol, no usó una trampa. Usó un método de siembra descrito en el Antiguo Testamento, uno que los arqueólogos agrícolas han rastreado más de 3000 años atrás hasta los jardines del antiguo Israel y Egipto. En la marca de los 4 minutos, le mostraré exactamente qué plantó y dónde lo colocó. Para la marca de los 7 minutos, tendrá un sistema completo de 3 niveles que puede instalar este fin de semana por menos de $5. El 90% de las plagas comunes de jardín navegan por el olfato. Interrumpa la señal y nunca llegarán. La Biblia lo sabía. Los productos químicos vinieron después. Abra su Biblia en Isaías 28, versículos 24 al 26. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿acaso ara continuamente? ¿Se la pasa rompiendo y trabajando la tierra? Cuando ha nivelado la superficie, ¿no siembra alcarabea y esparce comino? ¿No planta el trigo en su lugar, la cebada en su parcela y la espelta en su campo? Su Dios lo instruye y le enseña el camino correcto. Lea eso de nuevo lentamente. Esto no es poesía, es un plano agrícola. El profeta Isaías está describiendo una secuencia de siembra específica. La alcarabea y el comino no se colocan al azar. Se colocan deliberadamente en relación con el trigo, la cebada y la espelta. Diferentes plantas, diferentes posiciones. Disposición intencional. Dios no se describe aquí como un teólogo. Se describe como un instructor agrícola. Esa palabra instruye en el hebreo original es yazar, que significa disciplinar, entrenar, poner en orden. Conlleva la idea de un sistema, una secuencia diseñada. No esparcir y esperar, poner en orden y producir. Ahora vaya a Génesis 2:15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra guardase, en hebreo, shamar, significa custodiar, proteger, construir un cerco alrededor. Es la misma palabra que se usa cuando un ejército coloca a un centinela en un muro. Implica una defensa activa y estructurada, no pasiva, no reactiva, estructurada y preventiva. Estos dos versículos juntos forman una filosofía completa de manejo de plagas. Isaías 28 le da la disposición. Siembra mixta con intención. Génesis 2:15 le da la postura. Protección activa a través del diseño, no reacción a través de productos químicos. Esto es lo que significa en términos biológicos. Cuando planta alcarabea o comino junto a un cultivo de granos, esas hierbas liberan compuestos orgánicos volátiles, señales químicas transportadas a través del aire y el suelo. Los insectos que se alimentan de trigo y cebada navegan principalmente por receptores olfativos. Localizan la comida siguiendo gradientes químicos en el aire. Cuando los compuestos de la alcarabea saturan ese gradiente, la señal se interrumpe. La plaga no puede localizar el cultivo objetivo. No aterriza. Sigue su camino. La Biblia no llamó a esto química. Lo llamó instrucción. Pero el mecanismo es idéntico. Isaías no estaba escribiendo una metáfora. Estaba registrando una práctica agrícola observada, una práctica refinada durante generaciones por agricultores, en una región donde no existían los insumos químicos y la pérdida de cosechas significaba la inanición. Cada técnica sobrevivió porque funcionaba. No se conservó nada que no produjera resultados. La disposición descrita en Isaías 28 es lo que los agrónomos modernos ahora llaman siembra asociada. La protección descrita en Génesis 2:15 es lo que los ecologistas ahora llaman manejo biológico de plagas. La terminología es nueva, el sistema es antiguo y cuesta $2. En 2019, investigadores de la Universidad de California en Davis
Llevaron a cabo un estudio de campo controlado sobre la siembra asociada en sistemas comerciales de hortalizas. El resultado, las parcelas plantadas con hierbas aromáticas junto a los cultivos principales mostraron una reducción del 67% en la colonización de pulgones en comparación con las parcelas de control de monocultivo. Sin aerosoles, sin trampas, solo con la disposición de la siembra, 67%. Ese único número debería hacerle detenerse y reconsiderar cada botella de pesticida que haya comprado. Pero va más allá. El Instituto Rodal, uno de los centros de investigación agrícola orgánica de mayor trayectoria en los Estados Unidos, documentó que el hisopo y la menta, plantados como hileras fronterizas alrededor de cultivos de brasicáceas, redujeron la infestación de la polilla de la col en un 89% durante una sola temporada de cultivo. El estudio se llevó a cabo en múltiples sitios de campo. Los resultados fueron consistentes. 89% de reducción, sin productos químicos, sin costo más allá de la semilla. Ahora, aquí está el mecanismo, porque esto no es magia, es física y biología operando exactamente como fueron diseñadas. Las plagas de jardín más comunes, pulgones, polillas de la col, moscas blancas, arañas rojas, localizan sus plantas hospedadoras a través de la navegación olfativa. Sus antenas detectan compuestos volátiles específicos liberados por los cultivos objetivo. Siguen ese gradiente químico de la misma manera que un perro rastreador sigue un rastro de olor. Preciso, direccional, altamente sensible. Las hierbas aromáticas, hisopo, menta, albahaca, tomillo, alcarabea, comino, liberan una densa producción de compuestos orgánicos volátiles competidores, lo que los científicos llaman COV. Estos compuestos no repelen a los insectos por toxicidad, interrumpen la señal. El sistema olfativo de la plaga se satura. El gradiente químico que utiliza para localizar la comida colapsa. El cultivo objetivo se vuelve, en efecto, invisible. El radio efectivo de esta interrupción se ha medido entre 18 y 24 pulgadas desde la planta de hierba en condiciones normales de campo. Ese es el ancho de una hilera de siembra, una hilera de hisopo. 18 pulgadas de protección en todas las direcciones. Plantado correctamente, un solo borde de hierbas puede proteger toda una cama elevada. Ahora considere la evidencia arqueológica. Las excavaciones en Tel Megiddo, en el norte de Israel, un sitio que data de aproximadamente 1500 a.C., revelaron diseños de jardines con distintas hileras de plantas alternas. El análisis de residuos botánicos identificó especies aromáticas consistentes con hisopo y comino plantados junto a cultivos de granos y vegetales. Esto no es una reconstrucción teórica, es evidencia física preservada en los estratos del suelo durante 3000 años. Los antiguos registros de jardines egipcios del mismo periodo, documentados en el papiro de Ebers, describen la colocación deliberada de plantas aromáticas alrededor de los cultivos alimentarios, específicamente para ahuyentar a los insectos. Los egipcios no explicaron el mecanismo de los COV. No lo necesitaban. Registraron el resultado. Cultivos protegidos, insectos ausentes. La extensión de la Universidad de Minnesota publicó datos en 2021 que muestran que los jardines que utilizan sistemas estructurados de siembra asociada requirieron un 73% menos de insumos de pesticidas, mientras mantenían un rendimiento equivalente o superior en comparación con las parcelas manejadas convencionalmente. 73% menos de pesticidas. Rendimiento equivalente. Esa no es una mejora marginal, es un reemplazo a nivel de sistema. Un número más que vale la pena retener. La EPA estima que aproximadamente el 96% del pesticida aplicado nunca entra en contacto con la plaga objetivo. Cae al suelo, se filtra a las aguas subterráneas, cubre a insectos que no son el objetivo y se descompone en compuestos residuales que persisten en el suelo del jardín durante meses o años. Usted está pagando $150 por temporada por un producto que no da en el blanco el 96% de las veces. El sistema antiguo no ataca nada directamente. Simplemente elimina la capacidad de la plaga para encontrar el cultivo.
No requiere contacto, sin residuos, sin deriva, sin acumulación de resistencia. La Biblia describió la disposición, la ciencia confirmó el mecanismo, la arqueología confirmó la línea de tiempo. 3.000 años de datos probados en el campo. Antes de plantar cualquier cosa, necesita 2 datos sobre su jardín. Esto tomará menos de 10 minutos y no cuesta nada. Prueba 1. Mapeo de presión. Camine por su jardín lentamente. No se apresure. Mire la parte inferior de las hojas, no la parte superior. Los pulgones, los huevos de mosca blanca y las colonias de araña roja casi siempre se establecen primero en el envés. Marque cada planta que muestre daños o presencia de insectos con una pequeña estaca o cinta. Cuando haya terminado, dé un paso atrás y observe el patrón. La presión de las plagas rara vez es aleatoria. Se concentra. Casi siempre encontrará que entre el 70 y el 80% de sus daños se agrupan en 2 o 3 ubicaciones específicas. Esas ubicaciones comparten algo: una línea de cerca que bloquea el flujo de aire, una esquina que retiene la humedad, un espacio en la densidad de su siembra donde el suelo abierto queda expuesto. Ese patrón le dice exactamente dónde deben ir sus barreras de hierbas. Prueba 2. Verificación de exposición del suelo. Camine por el mismo sendero nuevamente. Esta vez, cuente los pies cuadrados de suelo desnudo, visible entre sus plantas. El suelo desnudo es una autopista para las plagas. Permite a los insectos a nivel del suelo un movimiento sin restricciones a través de su jardín. También libera humedad rápidamente, lo que debilita la respuesta inmunológica de la planta. Una planta bajo estrés hídrico produce menos compuestos defensivos de forma natural. Anote ambos números. Ubicaciones de los grupos de daños. Pies cuadrados de suelo desnudo. Usará ambos en el paso de instalación. Ahora instale el sistema. Paso 1. Establezca su borde de hierbas principal. Compre o germine lo siguiente: hisopo, menta verde y albahaca. Estos 3 juntos cubren el espectro más amplio de interrupción de COB de plagas comunes. El costo combinado de las semillas en la mayoría de los centros de jardinería oscila entre 1,50 y 2,50. Si prefiere trasplantes, espere pagar entre 4 y 6 TORS por un paquete inicial de cada uno. Plante su borde de hierbas exactamente a 18 pulgadas del borde exterior de sus hileras de cultivos principales. No a 12 pulgadas, no a 24 pulgadas. 18 pulgadas coloca la zona de interrupción de COB en la máxima superposición con la propia firma química del cultivo. Más cerca y las hierbas pueden competir por el espacio de las raíces. Más lejos y el radio de interrupción no cubre completamente el perímetro del cultivo. Espaciado dentro de la hilera de hierbas. Una planta cada 10 a 12 pulgadas. Una cama elevada estándar de 4 pies requiere de 4 a 5 plantas por lado. Paso 2. Aborde sus grupos de daños. Regrese a las ubicaciones que identificó su mapa de presión. En cada punto de agrupación, plante un solo grupo de menta verde directamente adyacente a la planta afectada, a menos de 6 pulgadas si es posible. La menta verde es agresiva. Se propagará. Plántela en un recipiente sin fondo hundido en el suelo si desea controlar su propagación. Una botella de plástico cortada o una maceta de vivero sin fondo funciona perfectamente. Gratis. Toma 2 minutos. Paso 3. Cubra el suelo expuesto. Aplique una capa de 2 pulgadas de mantillo de paja o mantillo de astillas de madera en todas las áreas de suelo desnudo que identificó en la prueba 2. Esto cumple 3 funciones simultáneamente. Elimina los corredores de plagas a nivel del suelo. Retiene la humedad del suelo, lo que fortalece directamente la respuesta inmunológica de la planta. Y comienza a construir la capa de biología del suelo que la sección 5 cubrirá en detalle. Costo del mantillo de paja. Aproximadamente de 5 a 8 por fardo. Un fardo cubre aproximadamente 100 pies cuadrados a 2 pulgadas de profundidad. Esto es lo que puede esperar después de la instalación. Dentro de las 24 horas, las plantas de hierbas comienzan a liberar COBI en la columna de aire circundante. Aún no hay cambios visibles en el comportamiento de las plagas. La interrupción de la señal se está estableciendo.
Dentro de los 7 días, notará una reducción medible en la nueva colonización de plagas en las plantas adyacentes a sus bordes de hierbas. Las colonias existentes pueden persistir temporalmente. Ya están ubicadas y alimentándose. Concéntrese en las recién llegadas. Disminuirán significativamente. Dentro de los 30 días, las plantas de hierbas han establecido sistemas de raíces y están produciendo cove a plena capacidad. Los estolones de menta están comenzando a extender redes de raíces laterales. La humedad del suelo debajo de su capa de mantillo se está estabilizando. Verá la diferencia claramente si conservó su mapa de presión original. Compare las mismas ubicaciones. Los puntos de agrupación se habrán desplazado o desaparecido. Una nota importante. No espere la eliminación de la noche a la mañana de las poblaciones de plagas existentes. El sistema bíblico no es un pesticida, es un rediseño de las condiciones. Elimina la infraestructura de navegación de la que dependen las plagas. Las recién llegadas dejan de venir. Las poblaciones existentes pierden refuerzos y disminuyen naturalmente en 2 a 4 semanas. Earl Whitfield lo describió de esta manera. Dijo que la primera temporada se sintió lenta. Para la segunda temporada, dejó de buscar plagas porque rara vez había algo que encontrar. Eso es lo que hace un sistema. No combate el problema repetidamente. Elimina las condiciones que crean el problema. Lo que instaló en la sección 4 es el comienzo. Es funcional. Producirá resultados. Pero el sistema bíblico completo de manejo de plagas opera a través de 3 niveles distintos simultáneamente. Debajo de la superficie del suelo, en la superficie del suelo y por encima de ella. Cada nivel se enfoca en una fase diferente del ciclo de vida de la plaga. Cada nivel refuerza a los demás. Cuando los 3 operan juntos, no está manejando plagas. Está haciendo que su jardín sea estructuralmente inhóspito para ellas. Nivel 1. Subsuperficie. Interrupción biológica a nivel de raíz. La mayoría de los jardineros piensan en las plagas como un problema de superficie. No lo son. Aproximadamente el 60% de las especies de plagas comunes de jardín pasan una fase crítica de su ciclo de vida bajo tierra, como huevos, larvas o pupas. Las moscas del mantillo, los gusanos cortadores, los pulgones de la raíz y las moscas de la raíz de la col pasan el invierno o pupan en las 4 a 6 pulgadas superiores del suelo. Si solo aborda lo que puede ver sobre el suelo, está manejando la mitad de la población en el mejor de los casos. La solución bíblica a la presión de las plagas subterráneas es el tajete, específicamente el tajete francés, Tajete spatula. Las raíces del tajete producen un compuesto llamado alfa-tertienilo. Es un biocida natural que es tóxico para los nematodos, las larvas que habitan en el suelo y las pupas de las moscas del mantillo a nivel de la zona de la raíz. No daña a las lombrices de tierra, no daña a las bacterias del suelo. Se dirige a los organismos plaga específicamente debido a cómo el alfa-tertienilo interactúa con los procesos biológicos activados por la luz que poseen las larvas de plagas y que los organismos beneficiosos del suelo no poseen. Un estudio de 2003, publicado en el Journal of Chemical Ecology, confirmó que los exudados de la raíz del tajete suprimieron significativamente las poblaciones de nematodos agalladores dentro de un radio de 12 pulgadas durante un periodo de 60 días. 12 pulgadas de protección subterránea. 60 días para el efecto completo. Plante tajete francés en el interior de sus camas, no solo en el borde. Una planta cada 18 a 24 pulgadas en toda la cama. Intercálelas directamente entre sus vegetales. No competirán agresivamente por los nutrientes. Trabajarán continuamente a nivel de la raíz durante toda la temporada de crecimiento. Costo: un paquete de semillas, aproximadamente unos 50, produce de 30 a 40 plantas. Línea de tiempo. La producción de exudado de raíz comienza dentro de los 14 días posteriores al trasplante. El efecto de supresión total alcanza niveles medibles a los 21 días. La protección sostenida continúa durante la vida de la planta. Nivel 2. Superficie, barrera e interrupción de señales. Esta es la capa que estableció en la sección 4. Hisopo, menta verde, albahaca y tomillo, operando como bordes aromáticos a nivel de la superficie del suelo.
Pero el sistema completo del nivel 2 incluye un elemento adicional que la mayoría de las guías de siembra asociada pasan por alto por completo. Siembra de barrera física. Las plantas aromáticas altas, particularmente el hisopo, que alcanza de 18 a 24 pulgadas en la madurez, crean una zona física de interrupción del viento alrededor de los cultivos de menor crecimiento. Esto es importante porque muchas especies de plagas voladoras, incluidas las formas aladas de la mosca blanca y el pulgón, navegan utilizando las corrientes de viento a nivel del dosel del cultivo. Un borde aromático denso no solo interrumpe su señal química, altera físicamente el patrón de flujo de aire del que dependen para el vuelo direccional. Los dos mecanismos, la interrupción de la señal de Cobb y la interrupción física del flujo de aire, operan simultáneamente. Una plaga que se acerca a su jardín se encuentra con una señal química colapsada y un corredor de vuelo interrumpido en el mismo momento. Medición. El hisopo plantado a 18 pulgadas de la hilera de cultivo crea una zona de barrera combinada efectiva de 24 a 30 pulgadas cuando se mide hasta el centro de la planta de hierba en la madurez. Agregue un elemento de superficie adicional en este nivel. Un borde delgado de tomillo seco triturado colocado directamente sobre la superficie del suelo en la base de su hilera de hierbas. El tomillo seco libera timol, un compuesto con propiedades repelentes por contacto documentadas contra pulgones y arañas rojas en el punto de entrada al suelo. Una aplicación de 1 onza cuesta menos de 0,50 en cualquier tienda de alimentos a granel. Línea de tiempo. Interrupción de COV activa dentro de las 24 horas posteriores a la siembra. Barrera física efectiva a las 6 a 8 semanas cuando el hisopo alcanza la altura madura. Aplicación superficial de timol activa inmediatamente después de la colocación. Nivel 3. Sobre el suelo. Activación de insectos beneficiosos. Este es el nivel que separa un buen jardín de uno autosuficiente. Cada especie de plaga tiene un depredador natural. Los pulgones son consumidos por avispas parásitas y crisopas. Las larvas de la polilla de la col son parasitadas por avispas bracónidas. Las poblaciones de araña roja son controladas por ácaros, depredadores y chinches piratas diminutas. Estos insectos beneficiosos ya existen en su entorno local. La pregunta es si su jardín les da una razón para quedarse. Requieren dos cosas: fuentes de néctar para la alimentación de los adultos y diversidad estructural para refugiarse y poner huevos. El eneldo y el hinojo son los dos atractores de insectos beneficiosos más poderosos documentados en la investigación agrícola de América del Norte. Ambos producen cabezas florales en umbela compuesta. La estructura de flores agrupadas de parte superior, plana de la que se alimentan preferentemente las avispas parásitas y los insectos depredadores. Un estudio de entomología de la Universidad de Kentucky midió un aumento del 340% en la presencia de avispas parásitas en parcelas que contenían eneldo en comparación con parcelas sin él. 340%. Plante eneldo e hinojo en la parte posterior de sus camas o a lo largo de un borde norte donde no den sombra a los cultivos más bajos. Permita que florezcan. No coseche las cabezas de las flores. Las flores son el mecanismo. Una nota importante: no plante eneldo junto a tomates o pimientos. El eneldo produce compuestos que pueden inhibir la fructificación en esos cultivos específicos cuando se plantan a menos de 12 pulgadas. Mantenga el eneldo a un mínimo de 18 pulgadas de las plantas de tomate y pimiento. Línea de tiempo. Las poblaciones de insectos beneficiosos comienzan a aumentar dentro de los 7 días posteriores a la primera floración. El cambio medible en la proporción depredador-presa ocurre dentro de los 14 días. A los 30 días, una siembra establecida de nivel 3 crea un ecosistema de insectos autorregulado que suprime activamente el crecimiento de la población de plagas sin ninguna intervención humana. Esto es lo que describe Génesis 2:15. Guardar el jardín. Protegerlo. No luchando contra cada plaga individualmente, sino estableciendo las condiciones bajo las cuales el jardín se defiende a sí mismo. Los tres niveles operando juntos. El nivel 1 suprime la población de plagas que vive bajo sus pies.
El nivel 2 evita que nuevas plagas localicen y entren en sus cultivos. El nivel 3 despliega depredadores vivos que cazan y eliminan cualquier cosa que logre pasar. Una plaga que sobrevive a la zona de la raíz navega a través de la barrera de Cobb, penetra la interrupción física del flujo de aire y aterriza en su cultivo. Entra inmediatamente en un jardín poblado por organismos cuya única función biológica es encontrarla y destruirla. El sistema no es una línea de defensa, es una secuencia de filtros. Cada uno atrapa lo que el anterior dejó pasar. Costo total de materiales para los 3 niveles. De $5 a $8 para una cama elevada, promedio de 4 por 8. Costo de mantenimiento anual después del primer año. Efectivamente cero. Las hierbas se autosiembran. Los taquetes se vuelven a sembrar o se replantan a partir de semillas guardadas. La población de insectos beneficiosos, una vez establecida, se mantiene a sí misma mientras el eneldo y el hinojo estén presentes. Earl Whitfield maneja este sistema en medio acre. Su costo anual de insumos no ha superado los $4 en los últimos 7 años. $4, medio acre, 11 años de resultados. Hay un hábito que deshace todo lo descrito en este video. Es la acción de control de plagas más común que toman los jardineros domésticos en los Estados Unidos. Se vende en todos los centros de jardinería, se recomienda en la mayoría de los sitios web de jardinería y la mayoría de los cultivadores de traspatio lo aplican al menos una vez por temporada. Es la aplicación de pesticidas de amplio espectro, no un tratamiento dirigido, de amplio espectro. El tipo diseñado para eliminar una amplia gama de insectos por contacto. El tipo comercializado con palabras como completo, total y máxima potencia. Esto es lo que realmente hace. Una sola aplicación de pesticida de amplio espectro no distingue entre insectos plaga e insectos beneficiosos. No puede. Es químicamente indiscriminado. Cuando rocía para los pulgones, también elimina las avispas parásitas que ya estaban cazando esos pulgones. Elimina las larvas de crisopa que consumían huevos de pulgón durante la noche. Elimina los ácaros depredadores que mantienen bajo control a la población de araña roja. Usted elimina la plaga. También elimina todo lo que controlaba la plaga. Lo que sigue está documentado en la literatura entomológica con consistencia a lo largo de décadas de investigación. Se llama el efecto de resurgimiento de plagas. Entre 14 y 21 días después de una aplicación de amplio espectro, la población de plagas se recupera, frecuentemente a niveles más altos que antes de la fumigación. La población de depredadores que habría suprimido ese repunte ha desaparecido. La población de plagas, que se reproduce más rápido que sus depredadores, se recupera primero. Un estudio de 1989, publicado en el Annual Review of Entomology, rastreó los patrones de resurgimiento de plagas en múltiples sistemas de cultivos después de la aplicación de pesticidas de amplio espectro. Los datos mostraron que los brotes de plagas secundarias, brotes de especies que no eran el objetivo original, ocurrieron en el 73% de los casos dentro de los 30 días posteriores a la aplicación. Usted rocía para una plaga. 3 semanas después tiene 2. Esto no es un fallo del pesticida. Es el resultado predecible de eliminar un sistema biológico y reemplazarlo por uno químico. Los propios datos de la EPA confirman lo que mostró ese estudio de 1989. El uso de pesticidas de amplio espectro es el principal impulsor de los brotes de plagas secundarias en los entornos de jardines domésticos. También es la razón principal por la que los jardineros informan que necesitan rociar con más frecuencia en cada temporada sucesiva. La resistencia se acumula en la población de plagas. La población de depredadores nunca se recupera por completo. El jardín se vuelve químicamente dependiente, requiriendo insumos cada vez mayores para lograr resultados cada vez menores. Ese ciclo tiene una dirección. Se mueve en una sola dirección: más plagas, más fumigación, más costo, menos rendimiento. Ahora considere lo que esto le hace a la arquitectura de las raíces y a la biología del suelo, porque el daño no se detiene en los insectos que puede ver. Los pesticidas sistémicos, el tipo que se absorbe a través de las raíces de las plantas y se distribuye a través del tejido vegetal,
Alteran la composición química de los exudados de las raíces. Los compuestos que una planta libera a través de sus raíces no son incidentales. Son el lenguaje principal a través del cual las plantas se comunican con la biología del suelo. Los hongos micorrízicos, las bacterias fijadoras de nitrógeno y los nematodos depredadores responden a las señales de los exudados de las raíces. Se posicionan, se activan y funcionan en base a esas señales químicas. Los compuestos de pesticidas sistémicos interrumpen esa señal. Un estudio de 2017 de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, encontró que el imidacloprid, uno de los insecticidas sistémicos más utilizados en productos para jardines domésticos, redujo la colonización micorrícica de las raíces de los cultivos de hortalizas en un 44% a las tasas de aplicación recomendadas en la etiqueta. 44% de reducción en la colonización micorrícica. Los hongos micorrízicos son el mecanismo principal por el cual las plantas acceden al fósforo y a los micronutrientes, más allá de la zona radicular inmediata. Una reducción del 44% en la colonización significa una reducción del 44% en ese acceso. La planta se restringe nutricionalmente. Una planta restringida nutricionalmente produce menos de sus propios compuestos defensivos naturales, los mismos compuestos orgánicos volátiles de los que depende el sistema de 3 niveles. La aplicación de pesticidas debilita la propia capacidad de la planta para defenderse. Usted rocía porque la planta está bajo ataque. El rocío hace que la planta sea menos capaz de defenderse la próxima vez. Así que rocía de nuevo. Proverbios 14:12 lo dice claramente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El rocío de amplio espectro parece ser la respuesta correcta. Plagas visibles. Acción inmediata. Resultado visible. Se siente como si se estuviera resolviendo el problema. No está resolviendo el problema. Está pidiendo prestado contra el capital biológico del jardín y pagando intereses cada temporada. El sistema bíblico no reacciona a la presión de las plagas. Reestructura las condiciones que permiten que exista la presión de las plagas. No hay efecto de rebote porque no hay alteración química de la población de depredadores. No hay acumulación de resistencia porque no hay ningún químico al que la plaga esté siendo seleccionada para resistir. No hay daño micorrícico porque nada tóxico entra al suelo. El sistema se vuelve más fuerte cada temporada, no más débil. Esa no es una diferencia menor en el enfoque. Esa es una relación fundamentalmente diferente con el jardín. Un enfoque trata al jardín como un problema que debe ser manejado. El otro lo trata como un sistema que debe ser guardado. El lenguaje exacto de Génesis 2:15. Shamar. Guardarlo. Protegerlo a través de la estructura, no a través de la reacción. Pongamos números exactos a esto, no estimaciones, no aproximaciones. Números extraídos de datos documentados de gastos de los consumidores, presupuestos de extensión universitaria e insumos reales de jardinería. El jardinero doméstico estadounidense promedio gasta $180 por temporada en productos pesticidas. Esa cifra proviene de los datos de la encuesta anual de la Asociación Nacional de Jardinería. Incluye aerosoles de contacto, tratamientos sistémicos, aplicaciones granulares en el suelo y trampas para plagas. No incluye el costo de reemplazar las plantas perdidas por daños de plagas a pesar de esos insumos químicos. Sume el costo de reemplazo de plantas, documentado en un promedio de 40 a 60 por temporada para jardines que usan activamente programas de pesticidas, y el costo anual real del enfoque químico moderno alcanza los 220 a 240 por temporada de cultivo, todos los años, sin acumulación, sin mejora, sin que el jardín se vuelva más resistente a la presión de las plagas con el tiempo. Ahora proyecte ese número a lo largo de 5 años. 5 años de aplicación de pesticidas de amplio espectro, de $1,100 a $1,200 en costo directo del producto. Más el costo biológico compuesto, biología del suelo degradada, colonización micorrícica reducida, poblaciones de insectos depredadores colapsadas, que hace que cada temporada sucesiva sea más dependiente de los químicos que la anterior. El costo financiero sube, la capacidad biológica del jardín baja, simultáneamente. Esa es la trayectoria del sistema moderno. Ahora calcule el sistema bíblico.
Costo inicial del primer año. Paquete de semillas de hisopo, 1.50. Paquete de semillas de hierbabuena. 1 amareros trasplantes de albahaca. Paquete de 3 amareros paquete de semillas de clavelón francés, 1.50. Paquete de semillas de eneldo, 0.75. Paquete de semillas de hinojo, 0.75. Mantillo de paja, una paca, 6 Erorban. Tomillo seco, a granel, 2 onzas, 0.50. Inversión total del primer año, 15 no, 0 no. No es un error tipográfico. $15 por un sistema completo de manejo de plagas de 3 niveles que cubre un lecho elevado estándar de 4 por 8 pies. Escale esto a la operación de medio acre de Earl Whitfield. Su costo de insumos documentado en el primer año fue de $47. Semillas, mantillo y una bandeja de trasplantes de clavelón para las áreas donde necesitaba un establecimiento más rápido. $47. Medio acre. Segundo año y en adelante. El hisopo se autosiembra agresivamente en la mayoría de las zonas de rusticidad del USDA. La hierba buena se propaga por estolones y no requiere replantación. El eneldo y el hinojo se resiembran sin ayuda en las zonas 5 a 10. Las semillas de clavelón francés se guardan fácilmente de las cabezas de flores secas al final de la temporada. Una planta produce suficiente semilla para replantar de 20 a 30 posiciones al año siguiente. El único costo anual recurrente después del primer año es la reposición del mantillo. Una paca de paja por cada 100 pies cuadrados por temporada, de 6 sourcing and hour toners. Ese es todo el costo de mantenimiento anual del sistema bíblico después del establecimiento, de 6 a $8 por el mantillo. El costo de insumos anual documentado de Earl Whitfield a partir del segundo año ha promediado $4. Él guarda su propia semilla, corta su propio material para mantillo de la hierba del campo en su propiedad. $4 al año, medio acre, 11 años consecutivos. Ahora compare la trayectoria del sistema, no solo el costo. El sistema químico moderno se degrada con el tiempo. La resistencia de las plagas aumenta. Las poblaciones de insectos beneficiosos disminuyen. La biología del suelo se debilita. Cada temporada requiere un insumo químico igual o mayor para lograr resultados menores. El jardín no mejora, se vuelve más dependiente. El sistema bíblico se compone con el tiempo. Las plantas aromáticas alcanzan la madurez completa y la máxima producción de cobe en el segundo año. La biología de las raíces del clavelón mejora la estructura del suelo progresivamente. Las poblaciones de insectos beneficiosos aumentan a medida que el eneldo y el hinojo establecen sistemas de raíces de múltiples temporadas y producen cabezas de flores más tempranas y abundantes cada año. Las redes micorrízicas, no perturbadas por insumos químicos, se extienden y densifican por todo el lecho. El jardín se vuelve más resistente a la presión de las plagas en cada temporada sucesiva. No menos. Para el tercer año de un sistema bíblico correctamente instalado, la mayoría de los jardineros reportan un cese casi completo de los daños significativos por plagas. No una reducción, un cese. El sistema ha alcanzado un equilibrio biológico autosustentable. Una comparación final que vale la pena exponer claramente. El sistema moderno de pesticidas requiere que usted entienda las etiquetas de los productos, las tasas de aplicación, los intervalos previos a la cosecha, los requisitos de equipo de protección y las regulaciones de eliminación. Requiere trabajo físico repetido cada 7 a 14 días durante la temporada alta de plagas. Requiere un gasto financiero continuo sin un punto final. El sistema bíblico requiere que usted plante plantas específicas en posiciones específicas una sola vez. Después del establecimiento, requiere observación, no intervención. Usted camina por el jardín, observa cómo opera el sistema, cosecha los alimentos. Esa es la diferencia práctica entre un sistema diseñado para la dependencia humana y un sistema diseñado para la mayordomía humana. Uno fue inventado para vender productos. El otro fue diseñado antes de que existieran los productos. La inversión de Dower Launch Dollars que Earl Whitfield hizo en su primera temporada de transición no fue el costo de un truco o un atajo. Fue el costo de reingresar a un sistema que ya estaba completamente diseñado.
Uno que había estado operando con éxito durante 3.000 años antes de que se formulara el primer pesticida sintético. El sistema no estaba esperando a ser inventado, estaba esperando a ser recordado. Jeremías 29:5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Esto fue escrito para un pueblo en el exilio, desplazado, alejado de todo lo familiar, y la instrucción que se les dio, la primera instrucción práctica, no fue esperar a ser rescatados, fue plantar, plantad huertos, comed del fruto de ellos. No comprar lo que otros producen, no depender de lo que proveen los sistemas. Plantar, cuidar, comer. Esa instrucción asume competencia. Asume que la persona que la recibe ya entiende cómo crear un jardín productivo, cómo organizar las plantas, cómo proteger los cultivos, cómo trabajar con la biología del suelo en lugar de en su contra. Asume que el conocimiento ya estaba presente y solo necesitaba ser aplicado. Ese conocimiento no desapareció. Fue enterrado bajo un siglo de química sintética y cultura de jardinería comercial que se benefició de hacer a los jardineros dependientes de insumos comprados. Pero nunca se perdió. Todavía está en el texto, todavía está en el suelo, todavía está en las relaciones biológicas entre las plantas que han estado operando continuamente desde que se plantó el primer jardín. Esto es lo que este video le ha mostrado. Un agricultor de 71 años en Texas produce 800 libras de alimentos por temporada con menos del 8% de daño por plagas. Su costo anual de control de plagas es de $2. Su sistema no ha fallado en 11 años. Funciona porque no es su sistema. Él no lo inventó, lo recuperó. Isaías 28 describió la siembra mixta deliberada como una instrucción agrícola divina. Génesis 2:15 describió la protección estructural activa como la responsabilidad humana fundamental en el jardín. Ambos pasajes no son metáforas. Son la documentación de diseño para un sistema que es anterior a cualquier pesticida jamás fabricado. La Universidad de California Davis confirmó una reducción del 67% de las plagas a través de la Asociación de Cultivos. El Instituto Rodal confirmó una reducción del 89% de la polilla de la col a través de bordes aromáticos. La evidencia arqueológica de Tel Megiddo confirma la práctica física en jardines que datan del 1500 a.C. La Universidad de Wageningen confirmó que la principal alternativa, la aplicación de pesticidas sistémicos, reduce la propia capacidad defensiva de la planta en un 44%. La ciencia no creó el sistema. La ciencia confirmó lo que el sistema ya sabía. 3.000 años de datos de campo, $15 de semillas y mantillo. Un jardín que se vuelve más fuerte cada temporada en lugar de más débil. Ese no es un consejo de jardinería. Esa es una relación completamente diferente con la tierra. El jardín no necesita más química. Necesita más atención a lo que ya fue diseñado en él. Cuídelo, guárdelo, coma lo que produce. Esa instrucción no ha cambiado. Si este video cambió algo en su forma de pensar sobre su jardín, deje un comentario a continuación y dígame con qué tipo de suelo está trabajando. Arcilloso, arenoso, franco o algo intermedio. El tipo de suelo determina qué plantas compañeras se establecen más rápido en sus condiciones específicas. Leo cada comentario y responderé directamente al suyo. Si desea el mapa de siembra completo para el sistema de 3 niveles, que muestra las posiciones exactas, el espaciado y las combinaciones de plantas para lechos elevados, hileras en el suelo y jardines en macetas. Ese video ya está en este canal. El enlace está en la descripción. Suscríbase si quiere ir más allá. El próximo video cubre cómo los antiguos agricultores israelitas manejaban las condiciones de sequía utilizando un método de almacenamiento de agua subterráneo que reducía la necesidad de riego en un 60%, sin bombas, sin líneas de goteo y sin electricidad. Comparta este video con una persona que todavía esté fumigando. No para discutir con ellos, solo para mostrarles que hay otra manera. El sistema ya está construido. Solo necesita ser plantado,